Nada incriminatorio a la vista. Era meticuloso en el trabajo y su escritorio siempre estaba a la vista. Orden perfecto. Me di cuenta de que sería un desafío tomarlo desprevenido directamente. Con frecuencia revisaba los bolsillos de James en busca de posibles pruebas, como recibos. Sin embargo, mi investigación estaba resultando difícil, la idea de contratar a un detective. Por mi mente, pero no tenía la dinero para tal esfuerzo. Estaba sumido en mis pensamientos, reflexionando sobre mi situación cuando recibí una llamada telefónica inesperada. Era mi padre quien rara vez se acercaba a mí. Sorprendido por su llamada considerando su apretada agenda, le pregunté a papá qué estaba pasando. No, ocupado con el trabajo a empleados les ha ido bien, así que no estoy tan ocupado, explicó que mi padre, el director ejecutivo de una empresa en Canadá, siempre había sido un adicto al trabajo. No tenía muchos recuerdos de la infancia de jugar con él, pero respetaba su dedicación. Su trabajo, su llamada inesperada me dejó curioso sobre el propósito. Entonces, ¿qué pasando? Pregunté mientras esperaba su respuesta. Mi padre procedió a revelar una verdad impactante. ¿Es realmente cierto?, pregunté con incredulidad. Sí, él no es del tipo que miente. Quiero que creas. A mí, mi padre me tranquilizó inicialmente en estado de shock e incapaz de responder mientras las piezas del rompecabezas encajaban en su lugar. Sentí una sensación. Alivio. Gracias papá, haré lo mejor que pueda. Le dije con gratitud antes de colgar el teléfono. Mi investigación finalmente terminó. Estaba dando sus frutos y no pude evitar sentirme eufórico. Sin embargo, el conocimiento de Newfound también despertó sentimientos de ira y frustración. A pesar de la tensión continua entre James y yo, él continuó siendo distante. A pesar de que yo estaba embarazada, cada vez que actuaba de esta manera yo albergaba un. Pasaron los meses con un odio profundo hacia él y nuestra relación seguía tensa. Eventualmente ocurrió un evento que destrozó nuestra vida a los 9 meses de embarazo. Siempre fui cautelosa con James, vivía en un estado de aprensión constante. Traté de evitar con él y llevaba una vida tranquila y sofocada. Un día serví la cena como de costumbre y cuando James regresó a casa nos sentamos a la mesa del comedor mientras yo comía en silencio. James de repente golpeó su tenedor. ¿Qué es esto? No tiene sabor, exclamó arrojando la comida que había preparado al suelo, desconcertado por su. Lo intenté. Para comprender la situación, la ira por haber descartado la comida que había cocinado antes de mí comenzó a brotar en mi interior. He estado contemplando esto durante algún tiempo, pero recientemente te has estado quejando del sabor de las comidas que preparo. James criticó mi cocina diciendo era insípido, si bien era cierto que desde quedé embarazada había estado usando menos condimentos para preparar comidas más saludables para todos. Esto era solo una medida temporal hasta el nacimiento del bebé. Si encontraba la comida suave, simplemente podría haber agregado un poco de sal él mismo. ¿Por qué lo hizo? Tengo que tirar la comida al suelo. Estaba a punto de expresar mi queja cuando se burló y pronunció palabras hirientes. No quiero una mujer con una barriga como un monstruo. Tienes que criar a un niño tú solo, declaró con rencor, con los ojos llenos de malicia y una sonrisa vulgar atravesando sus labios. Siempre había anticipado que este día podría llegar a pesar de que esperaba un resultado diferente. Rápidamente fui a mi habitación, saqué un documento y regresé para presentárselo a James. Bien, aquí están los papeles del divorcio, dijo colocando los documentos preparados frente a él. El rostro de James se torció en shock mientras tartamudeaba. ¿Qué diablos? ¿Qué es esto? De repente bueno, fue idea tuya. Ahora fírmalo rápido. Lo enviaré mañana, respondí. En realidad había estado el divorcio desde que comencé a sospechar que James es infidelidad. Sin embargo, con un niño en camino, no estaba seguro de si podría sustentarme si daba ese paso, pero ahora tenía un plan diferente en mente. Mi resolución parecía haber provocado que James su rostro se llenara de ira. Solo mira. Haré que te arrepientas de momento en que me menospreciaste y me controlaste. ¿Crees que puedes sobrevivir sin mí? Tienes un bebé que cuidar y te arrepentirás. Se burló, pero mi determinación permaneció inquebrantable. Estaré bien, no te preocupes sobre mí, le aseguré, tal vez irritado por mí. Determinación me arrebató los papeles del divorcio y empezó a llenarlos. Aquí tienes. Si esto
Lo que querías es tuyo, dijo. Gracias, le respondí. Al día siguiente rápidamente presenté los papeles del divorcio y salí del casa. Me mudé a la casa de mis padres principalmente debido al regreso de mi padre a los EU desde Canadá y su sugerencia de que me quedara con ellos, fue la decisión correcta en ese. Ya que estaba harto de mi vida con James y estaba profundamente agradecido. A mi padre recibí 3 llamadas de James el día que salí de nuestra casa, pero las ignoré todas. Finalmente dejó de llamar y quedó claro que yo significaba muy poco para James. Probablemente ya estaba contento con su amante y sospeché que podría hacerlo. Volverme a casar pronto. Había decidido dejar a James y habían pasado 6 meses. Tuve un bebé que nació sano y salvo y ahora vivía feliz con mis padres y conmigo. Fue mientras disfrutaba de esta vida pacífica con mi familia que James volvió a llamar. Ignoré sus llamadas al principio, pero después de varios intentos persistentes no más remedio que responder. ¿Qué quieres ahora?, dije cauteloso de su tono. Oye, ¿qué está pasando? Porque estabas en ese programa y desde cuando eras hija de un CEO con activos por valor de millones de dólares. Nunca supe que la voz de James sonaba con sorpresa y enojo. Resultó que James había visto un programa de televisión. Se transmitió después de que regresé a la casa de mi familia. Había recibido una solicitud de una estación de televisión gracias al papel de mi padre. Como director ejecutivo de una reconocida empresa tecnológica global, el programa presentaba el lujoso estilo de vida de la familia del director ejecutivo. Los productores vinieron a nuestra casa y filmaron. Estilo de vida de la familia de mi padre. Durante la entrevista, hablaron sobre la riqueza de nuestra familia y mencionaron una estimación aproximada de $10 millones. Nunca me imaginé que James vería ese programa, pero el poder de la televisión es realmente algo. Por cierto, no te dije que tengo un activo de $33 millones. A una herencia avanzada, por eso pude divorciarme de ti. Dije que sí, mi padre me informó. Sobre la herencia que me dio la confianza para vivir cómodamente incluso después de divorciarme de James. Al escuchar esto, la reacción de James fue inmediata y estaba furioso. Qué sucio, ¿por qué no me dijiste sobre esto antes de que mitad sea mi derecho? Dame el dinero. Ahora respondí con calma. Tal como sospechaba después de ver el programa, lo único que se te ocurrió fue extorsionarme. Los regalos de los padres no están incluidos en la distribución de la propiedad y ¿estás olvidando tus propias fechorías? James estaba desconcertado y preguntó ¿de qué estás hablando? Continuó un ex Asper. Tu rabia, James, me llamaste tú mismo, debes saber que no puedes culparme por lo que hiciste. Te engañaste, ¿no lo hiciste con tu nueva esposa y ella es una junior de tu empresa? Antes de casarnos, James estaba evidentemente sorprendido por la información que recibí de mi padre. Finalmente tuve la ventaja. ¿Pensaste que no me enteraría? Me dijo que tiene muchos conocidos en tu empresa y uno de ellos me informó sobre tu asunto. Nunca lo he mencionado, pero exigiré la manutención de los hijos. James todavía lo niega. Protestó, deja de bromear, ¿por qué debería pagar la manutención de los hijos? Todo es gracias a ti, ¿verdad? Quedaste embarazada sola y aflojaste con tareas del hogar, todo es culpa tuya. Escuchar a James culparme sin disculparse por sus propios errores fue increíble. No podía creer que alguna vez estuve casado con alguien tan carente de sentido común. Realmente sentí que era la decisión correcta dejarlo. James. Estoy arruinado. Mi esposa gastó todo el dinero que gané y ahora estoy ahogado. Deudas. James suplicó lastimosamente. Al escuchar las palabras de James pasé de la ira a la pura incredulidad. Nunca quise volver a tratar con una persona tan irracional. Con ese pensamiento en mente agarré firmemente mi teléfono. ¿Qué estás haciendo? Hablando de, ¿te das cuenta siquiera de lo ridículo que suenas? No quiero volver a tratar contigo nunca. Haré que mi abogado se encargue del asunto de la manutención infantil. Nunca más me llames y no volverás a ver al niño. Adiós. Oye, espera. Después de derramar mis emociones rápidamente busqué el teléfono. Después bloqueé el número de James y respiré hondo. Se acabó por ahora. No recibiré más llamadas de James. Ya no quiero que mi pacífica vida. Justo en ese momento escuché a mi bebé llorar desde él en otra habitación y se apresuró a calmar al bebé.
resultó que comenzó a pagar la manutención de los hijos todos los meses según el relato de un ex colega. James afirmó que la mujer con la que se volvió a casar era bastante. Y que tenía que pagar sus gastos de manutención actuales con deudas. Parece que debido a estas circunstancias, James había tratado de obtener una parte de mi herencia llamándome, sin embargo, James, que no recibió ni un centavo de mí, ahora tenía gastos mayores que sus ingresos y estaba luchando porque sentía que las cosas iban mal o no podía. No soporto que sus colegas lo menosprecien, es más, estúpidamente comenzó su búsqueda de trabajo solo después de dejar su empresa actual, lo que lo obligó a vivir una vida de pobreza. Escuchar esto de un colega no me conmovió en lo más mínimo. Pensé que se lo merecía. Todas las dificultades, las duras palabras.